Muy bien, vamos a empezar ahora con el tema de invernaderos como estructuras de protección. ¿Qué es un invernadero? Es una instalación cubierta y abrigada artificialmente con materiales translúcidos que nos van a permitir defender a nuestras plantas de cultivo o de producción de la acción de la climatología ambiental, el sol, el aire, las heladas, que en caso de Canarias no hay, pero sí es verdad que tenemos baja temperatura cuando nosotros cultivamos cultivos tropicales o plantas subtropical que se ven afectadas por esa baja temperatura. A su vez, estos invernaderos, estas estructuras, nos van a dejar pasar la luz y el calor del sol y lo va a almacenar de una manera dicha un poco bruta, ¿no? Bueno, ¿qué dos cosas debemos buscar dentro de nuestros invernaderos preferentemente? Lo primero, la eficiencia, y lo segundo, la funcionalidad. Vamos a ampliar estos dos conceptos. Eficiencia, que nos proporcione una mayor temperatura dentro que fuera, fundamentalmente. Y aparte de temperatura buscamos humedad ambiental. Es verdad que en nuestro centro buscamos una tercera eficiencia, es aquella que nos permita, esa estructura que nos permita mantener nuestras plantas regadas automáticamente durante los periodos vacacionales o los fines de semana. La funcionalidad tiene que ser funcional, tiene que ser práctico, tiene que ser cómodo, tiene que permitir el uso racional del trabajo. Eso quiere decir que estén colocados nuestros cultivos de una manera que el trabajo sea mucho más eficiente. El orden es fundamental dentro de la estructura de invernadero, que no tengamos las cosas por todos lados tiradas, que nos tropecemos, que nos entorpezca el trabajo, que vamos con una bandeja, dos bandejas, una carretilla, no podemos pasar, tenemos que dar vuelta. Eso, que sea funcional. También la parte funcional atañe al riego. Debemos contar con nuestro programador y nuestros sistemas de automatización, en el caso de invernaderos más complejos, que nos permitan tener controladas las temperaturas, las humedades, la iluminación y sobre todo, que nos garantice una producción. ¿Cómo funciona un invernadero? Pues un invernadero recibe, igual que toda la superficie terrestre, una radiación solar en forma de ondas cortas visibles que traspasan esa cubierta, esas paredes de invernadero y reboten. La radiación larga, la radiación de onda larga también va a pasar, pero se va a quedar retenida. Son las radiaciones infrarrojas, que son las que permiten un aumento de la temperatura. El calor entra, las ondas que producen calor entran, pero rebotan contra la superficie del invernadero y se mantienen dentro. Mientras que la onda corta simplemente entran y salen. Solo las de onda larga se nos van a quedar rebotadas, como se ven aquí, estas más azules, que entran, intentan salir cuando rebotan contra una superficie, pero la cubierta del invernadero no le permite volver a salir y se quedan ahí rebotando y calentando el ambiente. Básicamente un invernadero lo que sirve es para esto, ¿no? Para elevar la temperatura dentro de esa instalación. ¿Qué ventajas nos van a proporcionar los invernaderos? Cosechar antes de lo habitual, es decir, acelerar el ciclo de las plantas. Que las plantas no sufran los fríos, esas diferencias térmicas tan acusadas de la noche al día. Tener un microclima, variar partes del invernadero o invernaderos completos para producir plantas que en condiciones normales en el exterior no se nos darían. Recuperar ejemplares débiles y enfermos, dado que nosotros vamos a tener, sobre todo en el tema de viveros y el de la floristería, unas plantas de ornamento bastante sensibles. Cuando las sacamos fuera o a una habitación, es normal que éstas sufran algún tipo de estrés. Para recuperarlas lo normal es volverlas a colocar dentro del invernadero, darle sus condiciones de hábitat y cuando esté recuperadas, volverlas a sacar al exterior. En jardinería lo que normalmente utilizamos los invernaderos es para forzar y adelantar floraciones. Es decir, producir, por ejemplo en el caso de las flores de Pascua, antes de la época navideña, esa floración, provocar esa floración mediante técnicas de acortamiento y alargamiento de días, que la planta esté para cuando nosotros queremos. Es una planta de otra latitud, la flor de Pascua, pero es verdad que nosotros estamos acostumbrados a considerar que en Navidades florece, cuando realmente no es así exactamente en nuestra latitud. Es el lugar ideal para realizar la multiplicación por semilleros o por esquejado.
estos semilleros y estos esquejes van a salir antes si están protegidos siempre con un clima dentro del invernadero bastante estable, a unas temperaturas suaves o un poco más calientes si las necesitamos, o mediante forzado en camas calientes dentro del invernadero. Si lo hacemos al exterior, pues aparte de verse un poquito dañadas por el efecto del frío, la humedad ambiental, la baja humedad ambiental, el sol, etcétera, etcétera, al tenerlos protegidos, los semilleros normalmente van a salir mucho mejor, con más densidad de plantación y antes que si lo tuviéramos al exterior. Vamos a aumentar la producción en cultivos bajo invernadero. Las producciones se elevan, se duplican, triplican si las condiciones son las adecuadas al sistema de producción y a la planta. Para adecuar un cultivo bajo invernadero se necesitan conocimientos. Cuidado con eso. Principalmente mayor precocidad. Una planta producida en invernadero va a desarrollarse antes que fuera del invernadero. ¿Vamos a controlar mejor las plagas y las enfermedades? Sí, siempre y cuando no entren dentro. Si entran dentro porque tenemos un mal aislamiento de nuestra estructura, pues el problema va a ser bastante más grave. Vamos a ahorrar agua y riego. Cantidad de agua y cantidad de riego. ¿Por qué? Porque podemos hacer riegos más frecuentes, de menor duración, con menor gasto, y se va a mantener la humedad ambiental. Por eso los suelos de nuestro invernadero es de picón para ese agua que le aportamos por microexpresión. Cuando cae al suelo se mantiene, y con la elevación de la temperatura dentro del invernadero se evapora y mantiene una alta humedad ambiental, con lo cual necesitamos menos riego. Es un pequeño círculo vicioso. En días de frío, trabajando en invernadero es muchísimo más agradable. Muchas veces venimos con un chaquetón, con un abrigo, entramos al invernadero, nos quitamos, nos quedamos en manga corta, trabajamos, y cuando tenemos que terminar y salir, pues volvernos a abrigarnos, si no nos va a dar un airón. Bien, no solo eso, en verano, si nosotros tenemos los suficientes conocimientos y el invernadero lo permite, podemos tener una menor tasa de insolación. Ese aumento de la temperatura que nosotros asociamos al invernadero se puede mitigar, se puede sombrear, se puede aumentar la humedad atmosférica, se puede refrescar el entorno del invernadero, con lo cual también en verano, en los días de mucho calor, estar dentro del invernadero puede ser más agradable. ¿Qué inconveniente? Evidentemente tiene muchísimas ventajas, pero los inconvenientes son un poquito también duros. Lo primero, que los gastos de cultivo son mayores. Necesitamos medios de producción de mayor calidad. Que el riesgo de plagas y enfermedades, si bien un buen invernadero nos previene de estos ataques, si nosotros no lo controlamos bien o no tenemos el conocimiento técnico para trabajar un invernadero, una vez que una plaga, sobre todo de hongos, entre dentro del invernadero, es muy difícil de erradicar. Si estamos hablando de virus, de bacterias, pues el problema es bastante grave. Todo ello se resume en una cosa: mayor nivel profesional del personal. ¿Qué quiere decir? Para trabajar en un invernadero es un escalón más de la profesión de la agricultura. Una persona que no tenga conocimiento nada más que para saber cavar y saber estar agachado y estar trabajando el suelo y hacer lo que se le dice, no va a poder tomar decisiones sobre un manejo de un invernadero. No va a entender cómo funciona un invernadero. No va a entender qué beneficios le aporta el trabajar dentro de ese invernadero. Por eso he puesto ese icono ahí de esa cara seria. Es que esto es un nivel más. El trabajo en invernadero tenemos que hacernos cuenta que necesita personal formado, necesita personal que sepa trabajar, necesita personal que sea ordenado y sobre todo que sepa cuidar y detectar las fallas que se produzcan dentro del invernadero. Si vemos una zona donde la humedad es demasiado alta, si vemos musgos, si vemos zonas secas, si vemos plantas dañadas por rodales, saber por qué y comunicarlo. Muchas veces los invernaderos tienen un responsable que se supone que sabe más y detecta esos problemas, pero hay circunstancias, hay empresas, bueno, donde normalmente esa persona no existe y seremos nosotros los profesionales con una titulación los que sepamos detectar ese tipo de problemas. Por eso se da esa formación. ¿Qué tipo de invernaderos nos vamos a encontrar? Bien, el primero es el tipo plano o tipo parral. No me voy a centrar mucho en las descripciones, si es verdad que está puesto para aquellas personas que quieran un poquito más
de conocimiento que quieran saber un poquito más de lo que estamos hablando, por eso se ponen tantas descripciones, esas medidas que suelen tener entre postes, entre laterales, las alturas, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a ceñir el nombre del invernadero y la forma para poderlos identificar. Por ejemplo, en este tipo de invernadero plano o tipo parral, nosotros estamos hablando de una estructura de este tipo, donde los laterales normalmente están inclinados. La altura del techo son 2 metros, son invernaderos bastante bajitos, normalmente, donde las personas altas tienen problemas porque tienen que ir medio agachados, pero sí es verdad que, bueno, son bastante económicos. Consta de una malla en toda la cubierta que va a soportar una cubierta plástica. Es decir, hacemos un mallado de alambre para que esa cubierta plástica no se nos embolse cuando llueva o cuando se dilate esa cobertura. Los postes normalmente están colocados a 3 metros, prácticamente todos los invernaderos con estructura metálica siguen esa norma, entre 3 y 4,5 suele ser la separación entre postes. Ya normalmente eso son formas geométricas que a la hora de poner los cultivos, pues ya tenemos una pequeña idea de dónde tener los pasillos y demás. Básicamente es eso, una cubierta plana, una malla para sujetar la cubierta y los postes laterales inclinados con una base de tensión recta para soportar esa estructura. Ventajas de los invernaderos planos: son muy baratos de construir, se adaptan perfectamente a la geometría del terreno, bien sea inclinada, bien sean bancales, se puede cubrir todo. Tiene una mayor resistencia al viento. Esto no sería una ventaja, esto sería un inconveniente, porque cuando hay temporal de viento normalmente se los lleva por delante en parte o totalmente. Se puede aprovechar el agua de lluvia en periodos secos, en algunas ocasiones, no todas, y presenta una gran uniformidad lumínica. Eso quiere decir que la luz que se da en toda la superficie del invernadero llega a todos los rincones. Son invernaderos de cultivo preferentemente, no de producción de plantas. Cuidado con eso. ¿Qué desventaja? Pues como son tan bajitos, tienen poco volumen de aire y normalmente mala ventilación. Para cultivos donde se produce un rendimiento de fruta, normalmente necesitamos movimiento de aire. También necesitamos movimiento del CO2 cuando son cultivos de hoja, es decir, hortalizas. Esto implica que tendremos que abrir laterales en determinados momentos del día o suministrar una ventilación artificial. Las ventanas cenitales son muy difíciles de colocar, ya veremos alguna ventaja que tiene el tener una ventaja cenital. El personal que se encargue de la realización de este tipo de estructuras tiene que ser personal especializado, tiene que tener unos conocimientos bastante buenos de matemáticas, de geometría, y tiene que tener unas habilidades bastante especiales, sobre todo para el tendido de la malla en la parte alta. Otra desventaja es que es una instalación que se envejece rápido. A los 3-4 años hay que reponer parte de la instalación, sobre todo las cubiertas. Un error bastante frecuente es ir a buscar materiales baratos de cubierta, los más económicos, el plástico más económico. No, es que el cultivo no me da rentabilidad. Bueno, preferible gastar un poquito más en la cubierta y tener una mayor duración de la misma a que estarla cambiando cada 2 años por efectos o bien de una mala calidad o una mala planificación, porque no hace suficiente trabajo o bien el trabajo, o porque en la zona no era el modelo más rentable. En los lugares lluviosos no es recomendable. Lluvias ocasionales sí es verdad que no suele haber muchos problemas, pero en zonas donde hay inviernos con lluvia frecuente, el agua que cae tiende a embolsarse y a deteriorar bastante la cubierta y a aportar cantidades de agua que no estaban calculadas para el cultivo que se desarrolle debajo. La mecanización es bastante difícil por esa disposición de postes, esa forma geométrica interna que tiene, con lo cual el laboreo intensivo muchas veces que se suele realizar sufre de no poderse hacer. Es un modelo de agricultura el que emplea este tipo de invernaderos pues bastante particular y bastante intensiva, que se basa también en el uso de la maquinaria, con lo cual no es uno de los mejores modelos a desarrollar. ¿Permite el goteo de agua? Sí, porque si en vez de nosotros colocar una cubierta plástica como normalmente se suele hacer, colocamos una de malla, pues bueno, en lugares lluviosos se puede en principio solventar y aprovechar ese agua de lluvia
esa aireación mejora, pero bueno, es una desventaja cuando se hace con cubierta plástica. Ya les digo, todo el tema de desarrollo y de adaptación del invernadero al cultivo depende muchísimo de la zona en la que estemos hablando y del nivel tecnológico de la empresa agrícola de la que estemos hablando, evidentemente. Otro modelo son los invernaderos de raspa y enamagado. Bueno, es una transformación de un invernadero plano. Realmente lo que estamos hablando es de que cada dos postes uno es de mayor altura. Esa separación de postes es cada 2 metros, los postes laterales ya no están inclinados, sino son postes rectos con algún tirante hacia afuera y responde un poquito a esta forma. Ya les digo que esto es un poquito lo que estamos hablando de invernaderos a nivel orientativo de los tipos de invernaderos que nos vamos a poder encontrar. Ventajas, pues al igual que los planos, es una adaptación de un plano pero con unas cubiertas un poquito más elevadas. Es económico, presenta mayor volumen de aire y por lo tanto la temperatura nocturna, esa bajada de temperatura que suele dar en los invernaderos planoche, se mantiene esa temperatura durante más tiempo que un plano. Bastante estanco a la lluvia y al aire. La superficie libre de obstáculos es bastante mayor, ya no hay esos postes laterales inclinados que nos dificultaban un poquito las labores. Y nos permite hacer ventilación cenital si colocamos alguna tira de malla en esas cumbreras intercaladas que tenemos. Por contra, hay diferencias de humedad dentro del invernadero si no esté bien orientado. Las aguas pluviales no se pueden aprovechar, se suelen bastantes de ellas perder, a no ser que nos gastemos un pastón en canales. El plástico de la cubierta es más lento, o sea, renovar esa cubierta del invernadero es muchísimo más caro que en un invernadero de plano. Y al tener mayor superficie, esas inclinaciones hacen que aumente la superficie por metro cuadrado. Las pérdidas de calor por la cubierta son mayores. Son cosas que a nivel técnico son bastante importantes a considerar.